Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo a los señores ministros y a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía. Me recuerda mi colega, la senadora Paloma, algo que no podemos pasar desapercibido, y es que, complementando lo que dijo el senador José Obdulio, las camionetas en las que se movilizaron quienes acudieron al Cauca y a La Guajira eran camionetas robadas. Incluso se vieron camionetas blindadas con placas de Venezuela, que no debe ser, por supuesto, no debe extrañar a nadie, toda vez que en esa cuasi dictadura se refugian los bandidos. Varias cosas, señor presidente. Ha hablado el senador Benedetti de la percepción que tiene el Centro Democrático frente al proceso de paz. Y lo primero que habría que recordar, hablando de cifras, porque las cifras no mienten, las matemáticas son exactas, que una encuesta de una firma tan seria como Inbamer Gallup pone un parangón entre la percepción de las instituciones cuando acabó el gobierno de Álvaro Uribe y cómo los colombianos miran esas mismas instituciones después de 5 o casi 6 años de gobierno de Santos. Miremos las cifras. La desfavorabilidad del sistema judicial, como el presidente Uribe terminó en el 53%, y como el presidente Santos se elevó al 79%, es decir, un aumento del 49% en la percepción negativa del administrador de justicia en el país. La desfavorabilidad de los partidos políticos, del 48% al término de Uribe se elevó al 76%, un incremento del 58%. La desfavorabilidad del Congreso de la República, aquí donde estamos sentados, del 44% cuando terminó el gobierno Uribe al 71%, un incremento del 61% en el gobierno de Santos. Los órganos de control, la Contraloría General de la República, del 19% en el gobierno de Uribe pasó al 34%. En el gobierno de Santos, un 79% se incrementó la percepción negativa en la ciudadanía. La Fiscalía General de la Nación, con el fiscal no persiguiendo a los bandidos, sino haciendo política. De un 26% se incrementó a un 50%, es decir, el 100% durante la administración Santos. El Banco de la República, un órgano eminentemente técnico, doctor Benedetti, del 19% pasó al 38% la percepción negativa, un 100% el crecimiento. La Corte Suprema de Justicia, donde después de un gran esfuerzo que le aplaudimos los colombianos de la interinidad en no elegir y suplir las vacantes, las 6 o 7 vacantes para poder elegir fiscal general de la Nación, ya lo hizo la semana pasada eligiendo a una ilustre jurista de altas capacidades personales y morales como la doctora Margarita Cabello, y ahora el señor presidente sale con el fly, como decimos en la costa, de que hay que abrir un concurso de meritocracia para elegir al fiscal general de la Nación. Es decir, nos anuncia el señor presidente de la República que continuará la interinidad en la Fiscalía, porque vaya uno a saber cuánto se va a demorar el proceso de escogencia a través de meritocracia del próximo fiscal general de la Nación, ahora que la Corte Suprema de Justicia, que subió la desfavorabilidad del 28 al 65% en la administración Santos, es decir, un 132% más, tiene toda la capacidad cuantitativa para elegir fiscal. La Corte Constitucional pasó del 22 al 52%, creciendo desfavorablemente en un 136%. Entonces yo le quiero preguntar al país, ¿qué gobierno desinstitucionalizó a Colombia? ¿El de Uribe o el de
de Santos? Si aquí están las cifras. Y las matemáticas no mienten. Y esto no es una encuestadora de bolsillo, Inbamer Gallup. ¿Cómo no pensar que se desinstitucionaliza el país cuando se pone en una situación de interinidad, como decían en el derecho romano, una capitis diminutio, a los negociadores de La Habana con De la Calle Jaramillo, y mandan al plenipotenciario consanguíneo, al hermano del presidente de la República, a poner orden en la mesa de La Habana? ¿Con qué funciones? Ha dicho el señor Procurador General de la Nación. ¿Con qué capacidad negociadora? Le recuerda el jefe del Ministerio Público, y esperamos los colombianos que se nos diga, está el hermano del presidente, un civil, un particular, negociando la paz de los colombianos. No hay respuestas por parte de este gobierno. Circunscribiéndome al objeto de la citación del importante debate que ha promovido mi colega el senador Rangel, yo siempre he dicho, señor ministro de Defensa, que a mí no me preocupa lo que digan las FARC. A mí me parece que las FARC han sido coherentes, han tenido un discurso homogéneo, coherentes en la mentira, coherentes en el agravio, coherentes en el desafuero. A mí no me preocupa lo que digan las FARC. A mí me preocupa y me indigna, señor ministro de Defensa y señor ministro del Interior, lo que calla el gobierno, lo que otorga el gobierno. Y voy a poner unas frases que ha dicho el señor ministro de Defensa, sin que le tiemble la voz, que debe llamar al examen de los colombianos. Ha dicho el señor ministro de Defensa que lo de Conejo fue un abuso de mala fe de la FARC. Hágame el favor. El señor ministro de Defensa Nacional diciendo que las FARC cometieron un abuso de mala fe. ¿Y qué responsabilidad de la FARC lo que ocurrió allí en materia de derechos humanos? No, señor ministro, no es responsabilidad de la FARC, es responsabilidad suya y del gobierno nacional. El desafuero en materia de derechos humanos que cometieron las FARC en Conejo y que habían hecho antes en el Caquetá y en el Putumayo. No es el país, señor ministro de Defensa, el que tiene que exigirle a las FARC. Es su contraparte legítima, aquella que la graduó de plenipotenciaria, el gobierno nacional, el que tiene que exigirle a las FARC respeto por la población civil y por la observancia de los derechos humanos. Pero yo creo que eso sería mucho pedirle tanto al gobierno como a las FARC. A mí me preocupa, señor ministro, que ustedes vean como desapacible lo que pasó en Conejo. No, eso no era un pobre caserío por allá de La Guajira donde hay unos indiecitos muriéndose y unos pobres niños colombianos desnutridos. Salvo porque están allí en la frontera roja con Venezuela, donde qué tristeza decirlo también, señor ministro, pasan los bandidos, para quienes está abierta la frontera, y no pasan los ciudadanos colombianos de bien porque la frontera sigue cerrada según el chafarote de Maduro. Y no hay una respuesta del gobierno. No dice nada del gobierno. Calla nuevamente el gobierno. Otorga nuevamente el gobierno con ese silencio cómplice. ¿Cómo lo van a ir después la FARC? Al Cauca, tierra que ha sufrido tanto los desmanes criminales de la FARC, a exigir que haya censura de prensa, señor ministro. Nada más y nada menos que en el Estado Social de Derecho en el 2016 en Colombia, exigiendo una organización terrorista quién entra y quién sale del territorio nacional. Si no es por RCN Televisión, que tenía por allá unos periodistas en La Guajira averiguando el problema de los niños y de las muertes por desnutrición, el país no se entera del sainete de las FARC en La Guajira, en Conejo.
Y yo quiero decirle, señor ministro, y apreciados comandantes de las fuerzas que están aquí, que de todo lo que mostró RCN, lo que demuestra que hay un despeje, doctor Roosevelt y doctor Benedetti, fue una frase de un ciudadano que, entrevistado allí por el periodista de RCN, dijo, revisen el video, lástima que yo no lo tenga aquí, dijo y preguntó, ¿dónde están que no los veo los del ejército, general Rodríguez? Yo lo invito a usted a que vea a este ciudadano colombiano de Conejo, que le preguntó en cámara al país, ¿dónde está el ejército? Porque yo lo que estoy viendo son unos criminales aquí que no son del ejército. Ese fue el despeje de facto, señor ministro. En boca de ese ciudadano desprotegido, pidiendo angustiosamente, con miedo porque había hombres armados en su territorio, ¿dónde estaba el Ejército Nacional y la policía? Que no los veo, dijo este ciudadano de Conejo, Guajira. Nuevamente la respuesta del gobierno fue el silencio. Porque para esas preguntas pringamoseras, como decimos allá en Barranquilla, no hay respuestas objetivas del gobierno. Yo quiero, señor presidente, expresar finalmente que si los colombianos no hubiésemos vivido la experiencia dolorosa e indignante del Caguán, no hubiésemos reaccionado como reaccionamos cuando vimos las imágenes de Conejo en La Guajira. Porque el que no conoce la historia está determinado a repetirla y a sufrirla y a padecerla de nuevo. Y nosotros creíamos que eso era un capítulo cerrado y seguro que ya no solamente era Conejo, sino Putumayo, y ya había pasado en el Caquetá, y volvió a pasar unos días después en el Cauca, aunque no lo quisieron ver así. Hombres armados haciendo política. Por eso termino con esta reflexión, para que el país sepa que para el Centro Democrático la paz también es un bien superior alcanzable, pero no bajo los presupuestos de lo que hoy se está firmando aceleradamente en La Habana, porque eso será una paz formal y nunca una paz real. Yo mismo hice unas denuncias que el señor ministro de Defensa y su cuerpo de generales se encargaron de desmentir, ojalá que haya sido así, de un diálogo que sostuve con un alto oficial en retiro, un hombre joven, general del ejército en retiro de Colombia, que me manifestó unas preocupaciones, yo las transmití, fueron desmentidas en su momento, pero la respuesta del gobierno no hizo sino confirmarme, con todo respeto lo digo, general Rodríguez, que los altos oficiales que hay en La Habana son convidados de piedra, porque los llevaron seguramente para acompañar o aplaudir, pero si están haciendo críticas, entonces no les permiten que ellas se conozcan en la luz pública. Quisiéramos respuestas reales frente al desafuero que ocurrió. No fue un tema menor. Como decíamos, cuando éramos niños la trampa sale, y ahí salió la trampa de la FARC, y la trampa en la que el gobierno con los ojos abiertos cayó con la FARC. Lo que ocurrió en Conejo es un anticipo de los caguanes que se pueden venir en el país, y hay 28 puntos no resueltos todavía en esa mesa de negociación. Nuevamente le recordaron la FARC al presidente Santos que él no, de ninguna manera, pese a ser el jefe del Estado, puede poner ninguna fecha, porque la fecha la fijan las partes. Entonces el 23 de marzo no va a haber ni siquiera el famoso acuerdo del cese bilateral que ya estaba anunciado con bombos y platillos. Por eso, señor presidente, termino con la misma expresión con que las últimas veces me he referido a este tema. No me preocupa lo que digan la FARC, sino lo que con su silencio y su actitud complaciente calla y otorga el gobierno. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Jaime Amil.